del Islam, ¿sí? O del tema de las peregrinaciones, que son las formas de expresarse de las religiones. Entonces, lo que ustedes han podido observar y leer dentro de ese aprendizaje autónomo, justamente es ver los orígenes de las religiones, ¿correcto? Los orígenes de las religiones que en la primera parte, en la primera unidad, se estuvieron viendo justamente sobre, se presentaron el hinduismo, el budismo y el confucianismo, ¿correcto? Y que estos se dieron como todas las religiones. Justamente sus orígenes están basados en esa evolución humana, en ese proceso de hominización que se dio y que ustedes perfectamente han podido, han podido estudiarlo. Voy, perdón, voy a sacar esta imagen. ¿Sí? ¿Están observando la imagen? ¿Sí? ¿Me dicen sí? No, acá hay una pregunta, la 7 viene en la final. No, desde la 2. Religiones 2. Simplemente lo que estoy haciendo es recogiendo la información anterior, ¿sí? Para poderla asociar con la que viene, que ustedes ya la han podido leer, ya la tienen ahí publicada, por lo que se dividió por una cuestión nada más de estructura, de compartir las sesiones del plan de estudio, ¿no? Me refiero al SILA. Simplemente es por una cuestión nada más académica, más no por un tema de la religión, ¿sí? Bien, ok, muy bien. Entonces, eh, ustedes, si bien recordarán que dentro del proceso de hominización se dio justamente ya los primeros inicios de lo que se refería a ese momento en que el hombre, ¿sí?, observaba la naturaleza, ¿sí?, observaba los recursos que había en la naturaleza, ¿correcto? Miren cómo vamos yendo, ¿sí?, de paso a paso, ¿sí?, observando los recursos de la naturaleza. Observaba que había alimentos, ¿correcto? Pero gracias a ese proceso de, y utilizando lo que nosotros ahora, ¿no?, la llamamos nosotros observación, esa observación participante, ¿sí? Dentro de ese proceso de observación, observar esos recursos que en algunos casos eran alimentos y le hacían bien, otros definitivamente no, ¿correcto? Al observar esos recursos, también veía que eran con los cuales podía transformar otros o que eran mediadores de otros. Caso, por ejemplo, al tener una piedra, podía él diferenciar de otras, ¿sí? De otras piedras en los cuales decía, esta es más dura, esta es quebradiza, ¿sí? Esta me puede ayudar porque con esta yo puedo eliminar, asesinar, desaparecer, ¿sí? Que no me haga daño ya ni otra persona igual que yo, ni otro animal que yo lo veo feroz, ¿no? O sea, en los términos que utilizo ahora. En ese, en ese proceso es que pasan millones de años para darse cuenta qué es lo que le podía ser útil y qué es lo que no podía ser útil. Y qué es lo que, al margen de lo que era un alimento y de saciar ese alimento, ¿sí?, podía ser útil para otra parte, ¿sí?, de la propia vida. Es igual que en este momento ustedes están sentados, escuchando, ¿sí?
y de pronto dicen, no, pero solamente no quiero escuchar, de repente quiero observar, tengo aparte mi celu o un televisor, o tengo otra laptop o una tablet y digo, mientras que la misa habla o mis compañeros hablan, yo estoy viendo acá una película bacán, ¿no? O estoy viendo o estoy comiendo, porque tengo otra necesidad, no solamente de estar enfocado, ¿sí? De escuchar sobre antropología, ¿sí? Sino que tengo otra necesidad. O puede ser que esa necesidad sea posteriori. Estoy centrado en lo que estoy realizando al 100%, ¿sí? Y, pero luego quiero un descanso o terminado esto, pues ya mis alimentos, pero después de los alimentos, ¿qué más? En ese qué más, en esas necesidades que siento, ¿sí? Es que, imagínense, dentro de ese proceso de humanización, trasládense para el otro lado, ¿sí? Retrocedamos. ¿Qué necesidades tuvieron, correcto? Estos personajes anteriores, nuestros antecesores. Justamente es que no había, no solamente era la necesidad de alimentarse, había justamente la necesidad espiritual. No solamente es la parte cultural, material, que voy tallando piedras, voy haciendo caminos, ¿sí? Voy viendo que mi indumentaria la voy transformando, sino hay esa necesidad, ¿sí? Espiritual de decir, no estoy yo solo, debe haber algo más. Y voy observando en aquellos animales, ¿sí? En las cuales me voy identificando y voy diciendo y voy pensando, oh, quiero ser como ese cocodrilo, muy sagaz, ¿sí? Y lo voy venerando porque digo, yo quiero ser como él. Yo quiero ser como ese animal que se va arrastrando por los ríos, porque las serpientes son también del agua, ¿sí? Y luego sale a la tierra y, y mira cómo asesina, cómo atrapa, cómo aniquila, cómo puede devorarla con un solo mordisco. Yo quiero ser como ese animal. Y entonces el hombre dice, ellos son mis ídolos. Nosotros ya le hemos determinado esas categorías, esos nombres, les hemos bautizado, ¿no? Sí, vamos dando cuenta que esto es todo parte de un proceso y que la identificación que se va dando el hombre con la naturaleza primero y que sus primeros balbuceos, ¿sí? Ellos han dado justamente a lo que nosotros podemos hablar. Nosotros al 30 de mayo del 2020 solamente somos un resultado de todo ese proceso, ¿sí? Con todos esos cambios y toda esa evolución humana que ha habido. Y entonces comienza el hombre a decir, muy bien, dentro justamente de ese proceso. ¿Ustedes recuerdan, por ejemplo, quién descubre el fuego? ¿Quién ya hace rituales, ¿sí? Como que le conocemos nosotros, esos entierros que ya son diferentes a los primeros entierros. ¿Recuerdan quién fue? ¿Sí? En ese proceso de hominización, perfecto, Lucero. Sí, el hombre erectus, perfecto, Raiza. Muy bien, el hombre erectus ya comienza a mirar, Alexia también, gracias. ¿Sí? Ya comienza a mirar diferente y dice, mira el fuego, con el fuego ya me puedo defender, ya puedo cambiar estos alimentos, puedo cocinarlos, puedo mirar, quedarme más en esa cueva, me vuelvo más sedentario, pero también pasa millones de años para eso también, ¿verdad? Pero a la vez en esa cueva ya puedo pernoctar y puedo observar que en esa cueva, ¿sí? Que no está tan iluminada, y puedo plasmar lo que observo afuera en esa naturaleza. Y las puedo mirar y a través de los vídeos que ustedes han visto en la cueva de Altamira, ¿verdad? Que es la más importante, es porque los colores hasta ahora se pueden observar
Y son colores de la propia naturaleza, no he necesitado hacer una, no ha sido de uso, eh, a ver, de esa transformación del petróleo, ¿verdad? Que me ayuda justamente a los colores que llegamos ahora, ¿sí? La tecnología que utilizaba anteriormente, porque también es tecnología, ¿sí? Miren, hasta del mismo ser humano, ¿no? Las excreciones también eran utilizadas justamente para plasmar lo que yo observaba en afuera, ¿sí? En la naturaleza. Y cómo es con el fuego, es que yo puedo elevar justamente y puedo manifestarme. Y entonces, para ahora le conocemos como el arte rupestre, la manifestación artística, porque lo veo plasmado ahí, ¿verdad? Para el hombre anterior no era pues un tema artístico, era simplemente una manifestación de lo que se observaba. Igual en el fuego podía rodearme y estar ahí porque sentía el calor, me sentía en defensa y de pronto lo que yo había visto en la naturaleza, es decir, yo me quiero transformar en ese animal y yo puedo manifestarlo en la piedra, ¿sí? Moldear la piedra a mi gusto y preferencia y puedo decir, estos son mis idolillos, este es lo que, lo que se llamaban los tótems, ¿no? Y comenzar a venerarlos. La religión comienza justamente como parte de esa evolución humana, ¿sí? Como el decidir que hay seres más fuertes que yo, más sagaces, que tienen esas habilidades, esas destrezas más allá que yo. Para la cultura andina, ese cóndor, ¿no? Majestuoso de 4 metros, ¿correcto? Que ahorita admito, mmm, a ver, un momento, por favor. Estoy admitiendo ahorita. Es el cóndor, por ejemplo, o el águila, ¿sí? ¿Me esperan un momento, por favor? De ahí admito, ¿sí? Eh, esa naturaleza o ese cóndor que les decía, no es otra cosa que la admiración del ser humano por la extensión, ¿sí? De sus extremidades. Yo quiero volar. Yo quisiera, miren, observan, ¿sí? Hacia el cielo y digo, ah, mira qué aves, yo quiero ser como ellas. ¿Cuántos años han tenido que pasar hasta que lleguemos al siglo XIX para el XX, en la cual ya puedo volar? Pero ¿cuántos intentos se han hecho? Imagínense cuántos siglos o miles, en este caso millones de años han tenido que pasar para luego decir, ya puedo volar, pero no porque yo pueda suspenderme en el aire, sino porque yo necesito, ¿sí? Un intermediario, necesito otras herramientas, ¿no? Como el transporte ahora, el aéreo, ¿sí? Pero no me puedo, no puedo ser como este animal. Hasta ahora no hay ningún hombre, salvo Superman nada más, creo, ¿no? Entonces, ni el propio Batman. Entonces, esto hace que el ser humano se vea reflejado en estos animales. El querer parecerse y los toma como estos tótems. La religión entonces aparece justamente bajo esa premisa de querer, ¿sí? Ser como los otros, ¿sí? Y al no poder, los encuentro como mis y los coloco como mis tótems y comienzo a venerarlos porque ellos se vuelven más poderosos que yo, ¿sí? Más poderosos que yo. En todas las culturas aparece justamente ese pensar que no solamente mi vida acaba hoy día, sino que se va hacia otro lado, a vivir mejor. ¿Se entiende? Siempre que es el hecho de querer vivir mejor. Y eso pasa por todas las culturas, ¿sí? Una tras las otras o que viven, coexisten, ¿sí? Por todo el mundo. El querer vivir mejor.
el pensar, ¿sí? Que me debo para otra vida o que me voy a transformar, ¿sí? Y ahí viene, entra justamente este dilema en que me he portado bien, esta gran pregunta. ¿Me he portado bien? Ah, si me he portado bien, pues sí, iré al cielo. O es posible también que estos ídolos, que los he ido transformando y le he ido dando nombres, ¿sí? Le he ido dando nombres, me voy a transformar en ellos. Digo, ah, pero ¿me podré volver perro? ¿Me podré volver gato? Ah, es posible que ya me vuelva, ya no sea Cecilia, me puedo volver en Iris o me puedo convertir en José. ¿Por qué? Porque eso es parte justamente ya de las creencias, ¿sí? De las religiones. Porque con la religión es un sistema de creencias. Y le hablamos sistema porque no es una sola creencia, sino son varias. Y ese conjunto de creencias que se vuelve un sistema, le llamamos nosotros religiones. Y entonces aparece justamente el hinduismo, y porque le hemos denominado así, ¿no? El hinduismo, el budismo, el confucianismo, el cristianismo, el judaísmo. A ver, un momento para poder darle paso que están. Un momento, por favor, para poder darle paso a sus compañeros que están llamando y. A ver, un segundo, un segundo. Un segundo, por favor. ¿Ok? Bien, entonces, dar pase a cada religión forma su propio sistema de creencias. Y eso es por su propia evolución. Igual podríamos ver el tema andino, nuestra cultura andina, ¿sí? También tuvo su sistema de creencias. ¿Ya? Es todo un sistema de creencias y cada cultura va formando. Pero hay algo más interesante. La, la religión o esta evolución de las religiones se vuelven más importantes que otras, ¿sí? Porque pasa por varios factores políticos, económicos, sociales, que los vuelven mucho más, ¿sí? Grandes. ¿Por qué? Porque se van expandiendo, ¿sí? Porque van influenciando sobre otros, porque también van ganando territorios. No se olviden que la religión siempre estuvo asociada con el tema político. Los grandes guerreros fueron justamente sacerdotes guerreros. Luego hubo de diferenciarse en estas funciones y se separaron guerreros y sacerdotes. Eso va a depender también, ¿sí? De la composición política que había, ¿sí? De la estructura social que había en estas culturas, cómo se iba manejando estas culturas, cómo iba evolucionando y podíamos determinar a qué clase pertenecían, ¿no? Si nosotros un poco para poder eh, entender más, lo llevamos al plano de nuestra cultura, ¿sí? De nuestra cultura, nosotros podemos decir que, por ejemplo, nuestra cultura moche, donde
nosotros estamos asentados justamente geográficamente, también pasó por este tema, ¿sí? De, eh, de sistema de creencias en esta misma evolución, ¿sí? En la cual sus tótems, sus dioses, ¿sí? Era justamente el tema de la luna, por ejemplo. O sea, eh, ese es otro nivel también que pasamos, que no solamente vamos a observar la naturaleza con los animales más sagaces, ¿sí? Sino también que tenían sus habilidades y queríamos representarles a ellos, sino también al tema de los astros, ¿no? A los astros. Entonces, observaban el sol, la luna, el comportamiento que había y cómo estos estaban asociados, ¿sí? Con otros fenómenos naturales, ¿sí? Y también con los animales, y también con el mismo ser humano, ¿sí? Por eso que ahí viene el hecho de decir, no te cortes el cabello, ¿sí? En época de la luna llena. ¿Por qué? Porque dice, te va a crecer más. Ah, mira, tienes que sembrar, ¿sí? Las papas, el zapallo, en este caso el zapallo loche, el de acá, el propio, el autónomo de aquí de Lambayeque, zapallo loche de Lambayeque, que sea de Lambayeque sobre todo, ¿sí? Y no, tiene que estar, ¿sí? En luna. ¿Pero en qué fase de la luna? Tanto así llegó esto a representar que cuando nosotros, miren, acá estamos en la cultura moche, ¿correcto? Pero llega otra cultura, ¿sí? De posteriori, que es la cultura chimú, ¿ya? Y entonces iba a representar, no solamente es el hecho de identificarse con la luna, sino que, ¿quién de ustedes no habrá escuchado hablar de Chan Chan, por ejemplo? Que la máxima representación de arquitectura monumental de la cultura chimú, que está muy cerca, acá en la zona, en La Libertad, ¿no? En Trujillo. Chan Chan, que es una representación arquitectura, ¿sí? Justamente en sus frisos, en sus paredes, está representada las fases de la luna. Miren cuán importante lo tenían en cuenta. Y ellos hacían grandes festines, así como el hinduismo, el budismo, ¿verdad? El cristianismo con sus fiestas o el islamismo con sus fiestas, en el caso del Ramadán, ¿sí? O de las grandes fiestas de acá del Corpus Christi. Para en ese entonces de nuestra cultura andina también había estas fiestas, ¿correcto? Y que estas también eran, ¿sí? De grandes peregrinaciones. Hemos visto nosotros en los vídeos, ¿sí? Y ustedes lo habrán observado, las grandes fiestas que hay y las grandes peregrinaciones que existen y sobre todo cómo ellos, ¿sí? Las personas que profesan esta religión van yéndose a estas grandes peregrinaciones. ¿Por qué? Porque justamente si las personas están alejadas de estos territorios, se han desplazado por X motivo, sea por guerra, sea porque han sido discriminados en tal sitio, sea por cuestiones económicas que quieren mejorar, ¿no? Es como que ustedes viven acá en Chiclayo, pero vivimos acá en Chiclayo, pero de repente decimos un día, no, ¿sabes qué? Me prefiero irme a Lima, prefiero irme a Trujillo, a Cajamarca, a Arequipa, porque conseguí trabajo o porque mis padres los enviaron allá y tengo que ir conjuntamente con mis padres. Entonces, nos desplazamos por una serie de motivaciones, ¿correcto? Por una serie de motivaciones. Pero de pronto ustedes dicen, no, es que miren, yo le prometí a mi abuelita, antes que falleciera mi abuelita, que yo siempre tenía que venir a verla, y porque me hizo prometer, porque yo ingresé a medicina, porque mi abuelita rezó, no oró a la cruz de Motupe, y entonces yo me dijo antes que morir que me reveló ese secreto, que eh, le oró a la cruz de Motupe, y ella dice que la cruz de Motupe ayudó a que yo ingresara a medicina. Y por lo tanto me hizo prometer, antes que se vaya, que cada año tengo que ir a visitar a la Cruz de Motupe, donde esté, así esté en Wuhan,
¿sí? O estén en Kremlin, ¿sí? No interesa. Yo tengo que venir una vez al año a visitar a la tumba de mi abuelita y también a la Cruz de Motupe. La Cruz de Motupe no es otra cosa que una gran fiesta que se realiza, ¿verdad? O mejor dicho, que se ha transformado, es una manifestación ya del ser humano como manifestación de la propia Iglesia Católica, si estamos hablando, por ejemplo, del cristianismo, eh, y cómo lo expreso a través justamente de las peregrinaciones. Yo ya me desplacé a otro sitio. Yo soy una hindú que me he desplazado a otro sitio, pero tengo que ir a la India. Ya me fui a otro sitio, ¿sí? Ya estoy por acá, ¿sí? Ya me casé, pero soy musulmán. Entonces, sí, tengo que ir una vez en la vida a la Meca. ¿Por qué? Porque tengo que hacer esa peregrinación, porque es una promesa, porque es el lado espiritual mía, porque es el lado de la cultura inmaterial, que no solamente tengo que comer, alimentarme, el pollo a la brasa, ¿sí? Sino tengo que tener otro alimento. ¿Por qué? Porque en ese sistema de creencias de ese hombre erectus que se dio, ¿sí? Hace más de 1,5 millones de años, ¿qué pasó? Fue justamente esa herencia, esa tradición oral que me ha servido hasta el día de hoy, en la cual se ha ido transformando, se ha ido evolucionando, pero que da ese inicio para el pensamiento, para esa creencia, ¿sí? Que ya no es un perro, no es un gato, ¿sí? No es Osiris, no es eh, Jesús para el cristianismo. O que para algunos, cuando me voy a Túcume, ¿sí? Y pregunto a algún poblador, lo que pasa es que me duele mucho la cabeza, parece que me está yendo mal, ¿sí? Tierra de muerto creo que he pisado, ¿sí? Se me cruzó hace 2 días el gato y no, la semana pasada y por lo tanto mi examen no lo di bien, ¿sí? Entonces, no se preocupe, acá hay un señor excelente que lo va a cuidar el maestro, ¿sí? El maestro Juan lo va a ayudar, lo va a curar, lo va a sanar, no se preocupe, le va a ir bien en su trabajo, en sus negocios, en su vida. Si es soltero, lo va a casar, no se preocupe. El maestro Juan lo va a ayudar. Sí, ya, muy bien. Vamos a visitarle al maestro Juan. Parte de la idiosincrasia de las creencias. Me va a decir que por ese gato negro que crucé, que se me cruzó, porque caminé debajo de la escalera, porque salí de mi casa y justo pasaron mujeres y dijeron, no, cada vez que pasen mujeres a la hora que sales de tu casa, te va a ir mal, fatal te va a ir. Parte de las creencias. No, eso no es nada, te va a ir mal si es que agarras un papel higiénico y lo vas a colocar encima de tu mesa. Si tú lindas con papel higiénico en tu mesa y no con servilletas, sino con el papel higiénico, ya fuiste ya. Pobre, 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 ni un paciente vas a tener. Todos se te van a ir a la vecina, ¿sí? Se van a ir con otros, pero contigo no. Entonces, sistema de creencias. Y ustedes dirán, ni será cierto eso. Cuando nosotros hablamos de sistema de creencias, es como que hablemos del hombre erectus, que no sabemos cuál fue el nombre de erectus, puede haber sido miles de hombres erectus, que se le llamamos erectus, pero ha podido ser Juan, Jaime, Paola, ¿quién más está por acá? ¿No? ¿Sí? ¿Quién es Dana? Ha podido ser Valeria, Tomás, todos ellos han podido llamarse hombres erectus, ¿correcto? Entonces, que simplemente transformaron nada más, ¿no? Entonces, todo esto forma como parte de la evolución. Entonces, para nosotros, para ir a ver
en forma general. Si pasamos nosotros a mirar, a observar, ¿sí? Y ustedes lo pueden observar con elementos, ¿correcto? Miren, todo está asociado con elementos de la naturaleza, ¿correcto? El río Ganges para el hinduismo. Y todas estas religiones también, si bien es cierto, reflejan, ¿sí?, el estado de ánimo, la sociedad en ese momento, todas son parte de esa evolución, de esa necesidad también. Y ojo, para algunos investigadores también la necesidad de dominar a un grupo de seres humanos. Acuérdense que dentro de este proceso de humanización también se dio la división social del trabajo. Para los materialistas, por ejemplo, ese enfoque en la cual dicen, no, por la acumulación de riqueza. Esa acumulación de riqueza, ese almacenamiento, ¿verdad?, de riqueza, hace que unos se vuelvan, ¿sí?, propietarios, dueños de esa materia prima y otros no. Por lo tanto, unos se vuelven los gobernadores y otros los gobernados. Unos se vuelven lo que conocemos como los capitalistas y los burgueses, o los amos y los esclavos, ¿sí? Esta dicotomía, ¿sí?, y esta lucha justamente de las clases, eso forma parte también de una ideología. Por eso es que en las culturas se manejó, ¿sí? Por eso que se asoció muchas de estas de religiones con el tema político, y eso lo vamos a ver posteriori también, ¿sí?, con el sistema político. ¿Por qué? Porque la religión, ¿sí?, fue o es en algunos casos, ¿no? Como le digo, eso ya son posturas de investigadores que manifiestan en que la religión no es otra cosa que la dominación o la forma de dominar a la población para los intereses del gobierno, del gobernador, del que manda, el que tiene el timón de, ¿sí?, o que lleva las riendas de un gobierno, ¿correcto? Entonces, muchas veces lo miran así y es aplicado así también, ¿no? Para el hinduismo, entonces, ¿qué recoge? Recoge, mire, un recurso natural, el río, ¿sí? Como recurso también es el mismo ser humano, ¿sí? Como materia también. ¿Cómo estaba, en qué nivel estaba justamente esta cultura eh, hindú? Acuérdense que esto estaba con varias naciones, ¿sí? O en este caso, tribus, ¿sí? Varias tribus en los cuales cada uno es como si nosotros lo podemos un poco asociar acá en el Perú, como en los grupos étnicos, en los cuales tienen, si bien es cierto, comparten un territorio que es el llamado Perú, pero están asentados en determinados territorios donde tienen su propia lengua, donde tienen su propio sistema de creencias, su propia historia, ¿sí? ¿Correcto? Entonces pasamos al hinduismo como cualquier otra religión y tiene su propio territorio, también, ¿sí?, sus diversas lenguas, también sus sistemas de creencia.
Pero cómo estos sistemas de creencia, diversos sistemas de creencia, ¿sí? Hubieron, ¿sí? Ser dominadas por una sola. Pero eso es parte justamente de esa evolución. Ahora, ¿cómo las domino? Ah, entonces ingresa el tema, ¿sí? Político. Mira, ingresa el tema político. Por geopolítica, quiero extender mi territorio. Por lo tanto, pero para extender, yo me voy a acercar y decir, ¿sabe qué? Yo quiero este territorio. No, a la otra población no, me va a decir, usted está loca. ¿Cómo quiere que yo ceda mi territorio? Entonces, le declaró la guerra. Esta declaración de guerra hace que no solo el que gane, no solamente asuma geopolíticamente su territorio, porque ¿sí? Este territorio es clave, es preciso, es un punto estratégico, ¿sí? Sino también voy con todo mi sistema, ¿sí? Sistema económico, sistema social y también el sistema de creencias. Y es lo mismo que pasó justamente cuando regresamos acá al mundo de acá de Perú, hicimos que nuestra cultura peruana eh, que también pasó por esta evolución, ¿sí? De religiones, pero cuando nos situamos, por ejemplo, en los siglos XI, XII, o mejor dicho, de manera general, podemos hablar de la cultura inca, como esta, por ejemplo, ¿no? Que tenía justamente al sol, ¿sí? Como dios principal, pero tenía otros también, ¿sí? Era politeísta, como cuando se quería expandir hacia otros territorios, ¿sí? Entonces iba justamente, no solamente era que ganaba los territorios para un tema económico, más tierras hacia el sol, más tierras al Inca, más tierras a las panacas, al tema, ¿sí? De la realeza, sino también ganaba prácticamente lo que conocemos ahora, más fieles a su sistema de creencias, ¿sí? Entonces, es lo mismo, pasó lo mismo, ¿ok? Entonces, por eso que dice, incluso derrotadas y ocupadas sus tierras natales, mantuvieron sus religiones y culturas. ¿Por qué? Porque en la época inca, y es algo histórico, miren, y eso está en las crónicas. Crónicas, estamos hablando del siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII. Crónicas que están acá en el Perú, en el archivo, ¿sí? En el archivo histórico, en Lima, o pueden ser en las ciudades también, donde hay archivos, ¿no? O también en el mismo España, en Sevilla o en Madrid. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué nos cuentan? Nos cuentan justamente de las religiones, ¿sí? Nos cuentan, por ejemplo, algo muy pequeño, pero tan trascendental, ¿sí? Que por eso es que podemos, gracias a eso, entender algo, una minúscula parte de cómo fue la evolución aquí. Cómo los incas cuando llegan a conquistar a los chimú, miren, siglo XIV, perdón, siglo XV, ¿sí? Estamos hablando de 1470 por ahí. ¿Cómo es que llegan y dicen, muy bien, queremos nosotros este territorio, por las buenas? ¿Qué dicen los chimú? No, no, ¿cómo les vamos a dar por las buenas? No, 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 acá tenemos nuestro propio sistema de creencias, tenemos nuestro propio eh, mm, estructura política. No, 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 acá están los capas, nosotros, ¿no? Ustedes son los incas, vayan al sur. Muy bien, no quisieron, los incas comenzaron de forma bélica, a ganarles, hasta que les retiraron el agua. ¿Cuánto duraron los chimú en ese conflicto y todo? Unos 10 años. ¿Cómo les ganó los incas? Por el agua. Les quitaron el agua. De las zonas altas comenzaron a retirar el agua, desviar el agua. Entonces, son estrategias políticas, ¿sí? Bélicas,
Y de esa manera dijeron, muy bien, ustedes van a tener ahora al sol. Pero bueno, pueden continuar con sus creencias. ¿Sí? Pueden continuar con sus creencias, pero a quien van a adorar principalmente es al sol. Muy bien. Tienen que hablar el quechua como idioma. Entonces, se hablaba el muchic o el quiñán, que son lenguas de esta zona, de la zona costera. O la lengua pescadora también, que hablaban los pescadores en esta zona. ¿Sí? Entonces, no dejaron de hablar, no dejaron de hablar, no dejaron de comunicarse, pero sí hubo de disminuirse, de minimizarse, pero como lengua principal tenían que tener el quechua. Entonces, miren, ¿cómo vamos haciendo también nosotros una comparación entre culturas, religiones, y que se van a ir, sí, de alguna manera, la vamos a ir asociando, comparando, ¿no? Estas religiones se dan justamente en una edad, en edad media, ¿sí? Edad media, edad para la edad moderna, pero sobre todo en la edad media, donde todavía, ¿sí? El desarrollo, la evolución, ¿sí? Del pensamiento del hombre de ese momento, ¿sí? Estaba, se podría decir, en un momento de dominio, lo que nosotros conocemos como oscurantismo, ¿sí? De adormitamiento, a pesar de una gran evolución que se dio 5.000 años atrás, ¿sí? O mejor dicho, eh, siglos atrás, 5 atrás, ¿no? Con la cultura griega, por ejemplo. Eh, esto, esto se vio sucumbida por los romanos, ¿no? Entonces los griegos prácticamente con esa gran evolución y ojo que gracias a los griegos pues tenemos lo- el alfabeto, llega eh, varias de las palabras que nosotros ahora lo hacemos, pero gracias también a los españoles que trajeron ello, ¿no? Esa cultura occidental, el pensamiento pues de Sócrates, Platón, de los grandes pensadores, inclusive no solamente filósofos, sino matemáticos, astrónomos, ¿no? Eh, y sobre todo que los griegos recogieron también de estas naciones, o sea, no solamente los griegos, sino, ¿no? Los espartanos, los sirios y todo ello, cómo recogen, así como los incas, ¿sí? Procesan justamente toda esa información, todo ese conocimiento y comienzan a transmitirlo, ¿no? Entonces, todo ello, toda esa evolución se queda plasmada, ¿sí? Ahí cuadriculada, y hay muchos siglos en los cuales las religiones, ¿sí? Eh, surgen justamente dentro de, dentro de esa época, ¿no? Entonces, el hinduismo forma justamente ello. Y porque se va asociando, como les digo, con un aspecto importante es el tema político, ¿no? El de dominio. El hinduismo se formó a lo largo de este proceso de invasión, expoliación de la tierra, explotación y opresión. Entonces, muy bien, todas estas diapositivas van a que ustedes ya las han leído, ¿sí? Van a formar parte justamente de ello. Ahora, hay algo interesante también que en la religión no es solamente que queda ahí el sistema de creencias, sino es cómo yo puedo expresarlas, cómo yo puedo expresar. Ah, mira, bueno, pues hoy día te levantas a las 6 de la mañana y oras. Ah, muy bien, tengo que orar, pero ¿y qué oro? Ah, muy bien, te creo la oración. Ah, muy bien, me has creado la oración. Pero, ¿y algo más? Ah, sí, ¿sabes qué? Y tienes que realizar
A las 9 de la mañana, igualmente, otra vez tienes que orar. Ah, muy bien. ¿Y la misma oración? No, otra oración. Ah, perfecto, muy bien. Voy a orar otra oración. ¿Y a qué horas mis alimentos? No, antes de los alimentos también tienes que orar, antes y después de ellos. Ah, muy bien. Entonces, hubo de crear todo un patrón, ¿sí? Todo un protocolo, ¿no? Todo un protocolo. Y de pronto dice, ah, que solamente ya voy a orar. No, pero, tengo que, todas estas personas que en la cual están siguiendo lo que yo estoy diciendo, pues ya no solamente necesito un espacio pequeño, reducido, donde está mi ídolo, ya no me alcanza, porque cada vez llegan más y más y más y conquisto más territorios y por lo tanto tienen que llegar más. Ah, ya, voy a construir un templo, un espacio más grande. Y este tiene que ir creciendo y creciendo y creciendo y voy colocando más ídolos, ¿sí? Y tengo que hacerlo más suntuoso, porque tiene que ir asociado a mi grandeza, a mi riqueza. Y entonces, si ustedes van observando, por ejemplo, esta imagen que se va a repetir en todas las imágenes de lo que nos refleja o lo que nos va a representar las religiones, ¿no? Aquí, ¿quiénes son los que van los sacerdotes? ¿Quiénes son los que están dominando? Por parte de la indumentaria, es justamente lo que, cómo yo expreso el tema de la religión. ¿A través de los gestos? Sí, pero los gestos, que es una forma de comunicación también, ¿sí? Va a ir asociada a la indumentaria. Esta indumentaria es porque va a formar parte de los rituales. Por lo tanto, mi religiosidad, ¿sí? La voy a manifestar a través de las peregrinaciones que yo estoy yendo, a través de los gestos que voy a hacer al persinarme, ¿sí? O al quitarme un sombrero, un kepí, ¿sí? Una toca, a través de un gesto de bajar la cabeza, agachar la cabeza, ¿correcto? De saludar con la mano, ¿sí? Abierta, cerrada, ¿correcto? De caminar 2 pasos, retroceder 1, ¿sí? Bañarme, de ir el cuerpo hacia atrás, todo ese conjunto, ¿sí? De gestos van a formar evidentemente con la indumentaria, va a formar parte justamente de los rituales que voy a hacer en la mañana, en la tarde, en la noche. Es como que ustedes, sí, no sé cuántos de ustedes se habrán casado, de repente no se han casado todavía, pero el matrimonio no es otra cosa que es un rito, ¿sí? Y es un conjunto dentro de esta ceremonia, ¿sí? Y en la cual igual no se van a ir como la imagen, los señores de la imagen eh, que está en la parte superior, ¿sí? Derecha, sino tienen que ir ataviados, ¿sí? Porque es la ceremonia, porque es, ¿sí? Un momento trascendente y por lo tanto tiene que ir con otro tipo de indumentaria que no es la cotidiana. Y por lo tanto, como esta está asociada a un sistema de creencias, tengo que hacer todo eso, pasar por todos esos ritos. Y cada religión tiene también sus ritos. Y estos ritos están siendo acompañados de gestos, indumentaria, ¿sí? Inclusive los alimentos, que después lo vamos a ver también. ¿Cómo, cómo sí, el sistema de creencias va a incidir en todos los otros elementos? Y todo ello, ¿sí? Toda esta suma es mi comportamiento, ¿sí? Todas estas acciones van a ser mi comportamiento que lo voy a demostrar, ¿sí? Lo voy a manifestar y me va a decir, ah, mira, este es hindú,
Ah, y está profesando el hinduismo. Ah, mira, Juanita, ah, ella es musulmana. Yo, pero ¿por qué? Ah, porque es que tú no sabes, pero ella es musulmana. ¿Qué gesto hizo Juanita para que le digan que es musulmana? ¿Cómo yo pude determinar o detectar para que sea? Un paciente llega a, ¿no? Para atención, ¿cómo yo podría determinar si es de una cultura u otra? ¿Cómo yo puedo tratar de a esta persona, si este paciente que está llegando, ¿sí? Si no puedo, dentro de esa observación que realizo, si yo no puedo determinar a qué cultura, de qué cultura es, y yo inmediatamente tendría que asociar, si es de esta cultura, o pertenece a esta sociedad, tiene esta religión, y esta religión le prohíbe esto, esto, esto. Por lo tanto, yo esta paciente tengo que, dentro de mi protocolo, si bien es de atención, pero tengo que hablarle. ¿Cómo tengo que abordar? Miren cómo se vuelve más interesante todavía si es que esto lo quiero, sí, aterrizar prácticamente hacia mi próxima atención médica. Entonces, si yo me voy a un sitio rural, a un pueblo, a una comunidad, y me encuentro con una religión que están profesando, o si no es esta religión u otra, lo trataré así al paciente. ¿Ustedes qué consideran? Sus opiniones, por favor. ¿Opiniones? ¿O ya se fueron a almorzar? ¿Qué me dice Paolo? ¿Qué más? A ver, ¿quién está por acá? Yo creo que todos han ido ya. Hola, parece que están hablando. No. Hola, sus comentarios. ¿No? ¿No hay comentarios al respecto? ¿Daily? Vuelvo a repetir. Sí, comentarios sobre esta frase. Comentarios sobre hemos dicho que este calza prácticamente para todos los gobernantes. ¿Todos estamos dispuestos a, seremos buenos gobernantes? Claro, ¿todos seremos buenos gobernantes? ¿Seremos inteligentes? Ya, puede ser una característica, ser cautelosos, perdón. Miren, hay un tema aquí que deben darse cuenta. Em, yo les pregunto algo. ¿Acaso no estamos viviendo una problemática para que justamente este pensamiento calce? Y no solamente el Perú, ojo, no solamente el Perú, sino a nivel mundial. Si alguien levantó la mano, puedes hablar, no hay problema. Lo que pasa es que los soberanos no son, cuando se vuelven soberanos, es decir, gobernantes, lo que quiso acá decir gobernantes, ya no están pensando solamente en uno, de manera individual, sino para su comunidad, para los gobernados, ¿correcto? Para sus gobernados.
¿sí? Entonces, para sus, en este caso, en esa época o hasta ahora, en lo que son las monarquías, se habla de súbditos, ¿correcto? Para nosotros ya no, simplemente somos los ciudadanos, ¿sí? De un país llamado Perú. Entonces, ¿sí? No solamente es el presidente el que debe estar pensando en uno, ¿sí? Ocurre un fenómeno y dice, ah, no, todo para mí, como suele suceder, sino que se piense en la sociedad, en la comunidad, en todos los... A ver, la persona que viene a un pueblo debe tener una buena organización, perfecto. Prevención es parte de la administración. Acuérdense que el político es el que tiene, es el arte de gobernar. El arte de gobernar. Miren cómo también la religión ingresa por ahí. ¿Se dan cuenta? Cuando yo en un principio les decía sobre el tema de cómo estaba asociada la religión y la política. Y así también sucede, ¿correcto? Y así también sucede con cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de, en el caso del judaísmo, ¿sí? Cuando ya es la otra, en contraposición, por ejemplo, de aquellos que son politeístas. Aquí ya son moneístas en el sentido de un solo Dios, uno, ¿correcto? Un Dios único, ¿sí? Tanto como los cristianos, ¿sí? En este sentido, tanto el judaísmo como el cristianismo nacen justamente de esta efervescencia, de este pueblo judío, en la cual como patriarcas tienen ambos a Abraham. La gran diferencia se da que uno queda con Abraham, ¿sí? Y el otro con con el Mesías, que vendría a ser Jesús, y donde empieza justamente el Nuevo Testamento, a diferencia del judaísmo que queda justamente en ese pensamiento, ¿sí? Y en ese esperanza que va a venir recién un Mesías, ¿correcto? Recién. Entonces sus prácticas, es decir, todos los ritos que van a desarrollar van a estar justamente basados en el Antiguo Testamento. ¿Ya? En el Antiguo Testamento. Si se dan cuenta, también tiene, claro, el judaísmo no lo ven como Mesías, yo me refiero al cristianismo, ¿sí? Al cristianismo. Vuelvo a repetir, estamos haciendo diferenciaciones, Raiza, ¿no? Para que puedan ustedes ir comparando, ¿sí? Entre el judaísmo y el cristianismo. Ambos tienen el mismo origen, sin embargo, se dividen cuando unos toman solamente a la palabra de Moisés, de Abraham, y desconocen a lo que es Jesús como el Mesías y el que cambia prácticamente todo el concepto de lo que era el pueblo de Dios, ¿no? Y cómo debería ser conducido, ¿no? Y definitivamente para el perdón del pecado y cómo con este perdón van a ser salvados. Entonces ya no es la tierra prometida, sino es el religare, el volver a ligar, el volver, la religión, ¿sí? La nueva comunión que hay entre lo que es Jesús, entre lo que es el pueblo, ¿no? Que escuchó a Jesús y con el Dios, el Padre Eterno, que perdona, ¿sí? A través de la comunión, ¿no? Entonces, miren, la gran diferencia. O sea, el judaísmo lo ve a Jesús como un profeta, nada más no como ese Mesías que el Dios Padre, a través de Abraham, ¿sí? Y Moisés, les dijeron que iba a venir una persona a hacer justamente ello. ¿Ya? También acuérdense que toda religión lo quiere tangibilizar
y que no quede también como tradición oral, ¿no? En este caso, por ejemplo, el Torah para el judaísmo, ¿no? Entonces, miren las coincidencias que se van dando de las religiones, de las diferentes religiones, ¿sí? ¿No? Eh, el Torah, ¿no? Como la Biblia, por ejemplo, que nosotros, como nosotros tenemos, o el Islam para lo que es eh, el Corán, ¿no? Entonces, en el caso de, acuérdense también que todas las religiones pasan por etapas, ¿sí? Por etapas porque surgen y luego pues estos, sus originarios, los que van a sus fundadores, pues mueren y tiene justamente quienes les continúan, ¿no? Sus discípulos, sus seguidores, y comienzan pues a dividirla, a mejorarla, ¿no? Y comienzan a escribir, tienen documentos en los cuales dicen, miren, nuestras normas son así, pero pueden ir cambiando estas normas. Entonces, todas pasan por ciertas etapas, ¿correcto? ¿No? También va a depender de en qué momento estaban viviendo, ¿no? Habían momentos bélicos de conquista, ¿no? Que les eran definitivamente perjudicados, otros más bien al contrario, le fueron beneficiosos porque a la conquista de territorios pues iba a haber más adeptos, ¿no? Hacia ellos. Entonces, habían prohibiciones también por esa época, ¿sí? Entonces las extensiones que podían haber, pues se traducían pues, por un tema de, eh, podían ser ejecutados también, ¿no? O exterminados, como en el caso de los judíos que se dio para la década del 45, ¿no? Entonces, eh, todo esto hubo también desplazamientos, migraciones que se dieron, ¿ya? Hay grandes personajes también, ¿no? Uno de ellos es Nabucodonosor, ¿no? Un gran personaje de esa época, ¿no? El rey de Babilonia, o sea, unas grandes infraestructuras que se dieron en ese momento, ¿no? ¿Y por qué? Porque todos estaban en conflicto de expansión territorial, hay que entenderlo así de esa manera. Eh, Muchos dicen, no, pero ¿por qué existe aquí? ¿O por qué hubo de fenecer esta religión? ¿O no se dio como debería darse en su auge, en su apogeo? Entonces, todo, ¿por qué? Porque siempre estaban en función a los grandes conflictos bélicos que se estaban dando, ¿sí? Entonces, los movimientos migratorios que se dieron, a factores, a factores este, geopolíticos, ¿no? Eh, eh, Podemos también decir, ¿no? Dónde se establecieron o dónde se dispersaron justamente, ¿no? Miren en la posición, por ejemplo, del judaísmo, ¿no? En la zona del Mediterráneo. Esta es una posición geopolítica importantísima durante la evolución histórica del ser humano. Miren, ¿no? El mar Mediterráneo. Si el mar Mediterráneo nos contara todas las historias hermosas y terribles que ha habido, pues sería sumamente emocionante como contribución, ¿no? Se dieron desde lo que es en los mismos este proceso de humanización hasta a lo que es la actualidad y siguen todavía los conflictos. Por eso que en los capítulos posteriores y en las posteriores que tengamos nosotros, ¿no? El próximo jueves vamos a hablar de los grandes conflictos que se están dando. Lo que quería en esta oportunidad es que ustedes puedan tomar en cuenta primero el territorio, uno de esos elementos dónde se originan estas religiones tan importantes, ¿no? Es el común denominador de estas religiones, de los grandes personajes que hacen surgir
estas religiones, de, de cómo esto se ha ido evolucionando, no de la noche a la mañana, sino también de este hombre erectus, de este proceso de hominización, ¿sí? De qué elemento más se ha ido asociando el tema de la dominación, ¿sí? La dominación política, cómo los sacerdotes se iban asociando al tema político, el tema luego bélico, de conquista, ¿no? De posición territorial, pero geopolítica, es decir, de puntos estratégicos. Y uno de ellos es el mar Mediterráneo. Y que cómo hasta ahora continúa, ¿sí? Hasta ahora es algo increíble que hayan pasado miles de años, millones de años y todavía hay eh, conflictos, estos tipos de conflictos, ¿no? Y los aportes que han contribuido las religiones, ¿sí? A las grandes construcciones como reflejo del pensamiento humano, ¿sí? Y que se ha visto reflejado en qué. Por ejemplo, si estamos hablando de eh, del budismo, ¿no? De estos monumentos de Buda, ¿sí? O del cristianismo, y esto lo vamos a ver pronto en las próximas, y ustedes ya lo ven, por ejemplo, en el tema del Vaticano, ¿sí? O de la Meca para el Islam, a través de los vídeos lo pueden observar, los grandes monumentos, ¿no? El hecho de la creencia de cuanto más hacia arriba pueda crear mi monumento, más me acerco a Dios, ¿sí? Es mi homenaje también hacia Él, ¿no? Y mi contribución, pero esa contribución como iba asociada también al tema económico, al tema social, ¿sí? Hacia las poblaciones, eh, porque había esta división de los gobernados y los gobernantes. Yo no pudiera construir un monumento grandioso, ¿sí? Eh, arquitectónico o estatuas o ello, si es que yo no hubiera tenido poder económico, ¿sí? Poder económico y que tenga gobernados para que, ¿sí? Puedan tener este soporte para que puedan construir estos grandes moles, ¿sí? Y cómo estos contribuyen, ¿sí? Miren, a la sociedad actual a través de esta actividad turística que es el turismo y a engrandecer la manifestación turística, la parte espiritual también del ser humano, ¿sí? Que es la parte artística y que la UNESCO lo está reconociendo. Entonces, miren, todas estas contribuciones, ¿sí? Las religiones pues lo han aportado a través de estos siglos. Entonces, jóvenes, estamos quedando para la próxima semana, este jueves, que estamos hablando justamente de los aportes, pero cómo estos aportes lo podemos tangibilizar a través eh, del patrimonio cultural inmaterial, ¿no? A través de la gastronomía, por ejemplo, en este caso lo podemos ver de dónde, de los alimentos, justamente. También vamos a ver sobre lo que son los conflictos bélicos, ¿no? Como nuestro mar Mediterráneo continúa todavía sufriendo, y también vamos a ver sobre cómo lo asociamos, ¿sí? Estas prácticas culturales, eh, lo que es la antropología y la parte médica también, ¿no? Es importante. Bueno, tuvieran alguna pregunta, consulta, ya tienen ahí mi correo, ya tienen el número del WhatsApp para que se puedan comunicar. Y yo mientras tanto también voy a ver esos temas pendientes que me lo han hecho saber y yo les agradezco infinitamente. Y por favor sigan ingresando a los foros, viendo también el tema de las pruebas, ¿sí? Para que puedan ver ahí algunas preguntas. Ustedes mismos se puedan autoevaluar. Acuérdense que estamos en este aprendizaje autónomo, ¿sí? Y que en muchos casos es nuevo, para otros no. Sin embargo, pues es muy útil porque estamos justamente en esa tendencia. Yo les agradezco su participación y bueno, quería seguramente en cualquier momento
se va, se va cerrando ello, manera de contribuir y que lo se puede aplicar a a la práctica de cada uno de nosotros donde nosotros nos encontremos. O sea, no necesitamos ser gobernantes ni presidentes del Perú, del mundo, para poder realizar esta práctica. Siempre un tema de prevención, organización, ¿sí? Para lo que es las futuras generaciones. Futuras generaciones, si tampoco no es un tema de pensar en, en China ni en Japón, estamos pensando nosotros en las propias familias que tenemos, ¿sí? Y en la cual nosotros mismos podemos ser buenos gobernantes en nuestras propias familias, en nuestras propias personas que somos nosotros.